Hay una frase que las mujeres decimos constantemente, una pregunta aparentemente inocente y el 93% de los hombres la ignoran por completo. Y no, no estoy exagerando. Un estudio del Instituto Geman reveló que las parejas que no reconocen estas señales verbales tienen un 81% de probabilidades de fracasar. Hoy te voy a revelar las dos preguntas exactas que una mujer te hace cuando quiere intimidar contigo. Y la segunda pregunta va a cambiar completamente la forma en que interpretas cada conversación que tengas con una mujer a partir de hoy. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender algo que nadie te ha explicado. Mira, te voy a contar algo que como mujer me resulta un poco frustrante admitir, pero es la verdad. Nosotras casi nunca decimos directamente lo que queremos cuando se trata de intimidad. No es por capricho, no es por juego, no es por maldad. Hay una razón psicológica profunda detrás de esto y tiene que ver con miles de años de evolución, con la forma en que nuestro cerebro procesa la vulnerabilidad y sobre todo con algo que los psicólogos llaman el protocolo de seguridad emocional. Y aquí viene lo interesante. Nosotras no pedimos intimidad con una declaración, la pedimos con preguntas, con dos preguntas muy específicas que funcionan como un código. Y lo más irónico de todo es que tú las has escuchado decenas de veces, tal vez cientos, pero cada vez que las escuchaste, probablemente respondiste con un nada o con un no sé, o simplemente cambiaste el tema. Y en ese momento, sin saberlo, cerraste una puerta que ella estaba abriendo para ti. Hoy no solo te voy a revelar cuáles son esas dos preguntas, te voy a explicar la psicología exacta detrás de cada una, por qué las usamos, qué estamos evaluando cuando las hacemos y lo más importante, cómo deberías responder si realmente quieres que esa conexión se profundice. Porque la respuesta correcta no es la que tú crees y la respuesta incorrecta, esa que das por defecto, es probablemente la razón por la que muchas de tus relaciones se enfriaron sin que entendieras por qué. Pero antes de entrar en las preguntas, necesitas entender el mecanismo completo, porque si te doy las preguntas sin el contexto, vas a cometer el mismo error que comete todo el mundo: memorizar palabras sin entender el lenguaje. Voy a empezar con algo que quizás te sorprenda. La doctora Helen Pizer, antropóloga biológica de la Universidad de Rogers y una resoplido de las mayores investigadoras del amor romántico en el mundo, descubrió algo fascinante en sus estudios con resonancia magnética funcional. Cuando una mujer siente atracción y quiere acercarse emocionalmente a alguien, las áreas de su cerebro que se activan primero no son las del deseo físico, son las del lenguaje. Las áreas de Broca y Wernicke, responsables de la producción y comprensión del habla, se iluminan antes que cualquier otra zona. Resoplido. Esto significa algo crucial. Para la mayoría de las mujeres, la intimidad empieza en las palabras. No en la mayoría de las mujeres, la intimidad empieza en las palabras, no en el contacto, no en la mirada, en las palabras y no en cualquier palabra, en preguntas. Ahora, ¿por qué preguntas y no afirmaciones? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La psicóloga evolutiva Marian Fisher, que casualmente comparte apellido, pero no parentesco con Helen, publicó una investigación en la revista Evolution and Human Behavior, donde explica que las mujeres a lo largo de la historia evolutiva desarrollaron un mecanismo de evaluación antes de abrirse a la intimidad. No es un capricho moderno, es un mecanismo de supervivencia. Te lo pongo así. Hace miles de años, una mujer que se entregaba a la intimidad con el hombre equivocado no solo arriesgaba su bienestar emocional, arriesgaba su vida, la de su descendencia, su posición en el grupo social. Entonces, el cerebro femenino desarrolló un sistema de filtros previos, y esos filtros funcionan a través de pruebas sofisticadas de compatibilidad emocional. Y esto es lo que ningún video te ha dicho antes. Esas preguntas no buscan información, buscan reacción. No importa tanto lo que respondas, sino cómo lo respondas. El tono, la velocidad, la mirada que acompaña tu respuesta, si te tomas un segundo para pensar o si contestas en automático. Todo eso es lo que ella está leyendo. La pregunta es, ¿el anzuelo, tu reacción, es lo que ella realmente está pescando?
La Draura Sue Johnson, creadora de la terapia focalizada en las emociones y autora de Archmentide, lo resume brillantemente cuando dice que las preguntas de una mujer que busca conexión siempre tienen una pregunta detrás de la pregunta y esa pregunta oculta siempre es la misma. Estoy segura contigo. Esa es la clave de todo lo que vas a escuchar hoy. Cada pregunta que te voy a revelar es en su esencia una variación de esa pregunta fundamental. Ahora sí, vamos con la primera. La primera pregunta que una mujer te hace cuando quiere intimidar contigo es aparentemente la más simple del universo. Es tan ordinaria que probablemente la has descartado miles de veces. Y esa es exactamente la razón por la que funciona como filtro, porque solo un hombre que realmente está sintonizado con ella va a reconocer lo que esa pregunta significa. La pregunta es, ¿qué estás pensando? Sí, es la pregunta que has escuchado 1 millón de veces y a la que siempre respondiste nada mientras mirabas el teléfono. Esa pregunta que te parece insignificante, casi molesta, a veces es en realidad una de las señales de intimidad más poderosas en el repertorio femenino. Y te voy a explicar por qué, con un nivel de detalle que probablemente nunca has considerado. Cuando una mujer te pregunta, ¿qué estás pensando? No quieres saber si estás pensando en la factura de la luz o en el resultado del partido. Bueno, técnicamente sí le interesa saberlo, pero eso es superficial. Lo que realmente está haciendo es algo que el doctor John Gottman, el investigador, lo que realmente está haciendo es algo que el doctor John Gottman, el investigador matrimonial más citado del mundo, llama On for Action, una invitación a la conexión. Yeman estudió a más de 3.000 parejas durante 4 décadas, y descubrió que las relaciones no se destruyen por grandes peleas o infidelidades dramáticas. Se destruyen por la acumulación de invitaciones rechazadas. Cada vez que tu pareja te lanza una de estas invitaciones y tú la ignoras, se deposita una pequeña moneda en lo que Gottman llama la cuenta bancaria del resentimiento. Y cuando esa cuenta se llena, la relación quiebra sin aviso, sin explosión. Simplemente un día ella se despierta y ya no siente nada. Entonces cuando ella dice, ¿qué estás pensando? No es curiosidad ociosa, es un testeo. Está comprobando si el puente emocional entre ustedes sigue abierto. Está verificando si tú estás dispuesto a dejarla entrar en tu mundo interior, porque para una mujer la intimidad sola, incluso estando acompañada. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. Un estudio publicado en el Journal of Sex Research en 2019 analizó a más de 2.000 mujeres y encontró que el predictor número uno de deseo sexual femenino no era el atractivo físico de la pareja, ni la frecuencia del contacto, ni siquiera la novedad. Era la percepción de accesibilidad emocional, es decir, la sensación de que su pareja estaba emocionalmente disponible y dispuesto a compartir su mundo interno. ¿Y cómo se mide esa accesibilidad? Exacto, a través de la respuesta a preguntas como ¿qué estás pensando? Te pongo un ejemplo para que esto aterrice. Imagina 2 escenarios. En el primero están sentados en el sofá después de cenar. Ella te mira y te pregunta ¿qué estás pensando? Tú dices nada sin despegar los ojos del teléfono. ¿Qué acaba de pasar para ti? Nada. Para ella acabas de cerrar una puerta en su cara. Acabas de decirle sin palabras que tu mundo interno es un lugar donde ella no es bienvenida y su cerebro registra eso, ¿no? Con rabia, con tristeza, y esa tristeza se transforma con el tiempo en distancia. Ahora el segundo escenario, misma situación. Ella pregunta, ¿qué estás pensando? Tú bajas el teléfono, la miras y dices algo real. No tiene que ser filosófico ni romántico. Puede ser. Estaba pensando que hacía mucho que no comíamos tan tranquilos, o pensaba en algo que me dijo mi jefe hoy y no sé cómo tomarlo, o incluso, honestamente, estaba pensando en algo estúpido sobre si los pingüinos tienen rodillas en no importa qué. Lo que importa es que abriste la puerta, le mostraste que estás dispuesto a ser vulnerable, a compartir, a dejarla entrar, y eso, caballeros, es afrodisíaco para el cerebro femenino. No estoy siendo poética, es neurociencia. Cuando una mujer percibe apertura emocional en su pareja, su cerebro libera oxitocina,
la misma hormona que se libera durante el contacto físico íntimo. Es decir, una buena respuesta que estás pensando puede generar en ella la misma respuesta química que un abrazo prolongado. La doctora Brené Brown, investigadora de la Universidad de Houston, tiene una frase que clava esto perfectamente. Ella dice que la vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad es la medida más precisa de coraje que tenemos. Y cuando una mujer te pregunta, ¿qué estás pensando?, te está dando la oportunidad de ser valiente. Está diciéndote en código, quiero sentirte cerca, pero necesito que tú des el primer paso. Ahora hay un detalle crucial que debo mencionar antes de pasar a la segunda pregunta. Esta pregunta, ¿qué estás pensando?, no siempre significa que ella quiere intimidad. A veces simplemente tiene curiosidad cómo distinguir las dos situaciones. Fíjate en el contexto. Si la pregunta viene acompañada de contacto físico, aunque sea mínimo, como tocar tu brazo, recostarse sobre ti o jugar con su propio cabello mientras te mira, entonces no es curiosidad casual, es una invitación. Si además la hace en un momento de calma, cuando están solos, cuando hay silencio cómodo, entonces es prácticamente una certeza, pero esa es solo la primera puerta. La segunda pregunta es la que realmente define el momento y es la que menos esperarías. La resoplido. Segunda pregunta es más sutil, más camuflada y mucho más reveladora. Tanto que cuando la entiendas vas a empezar a reconocerla en conversaciones pasadas y probablemente vas a golpearte la frente pensando en todas las veces que la dejaste pasar. La segunda pregunta que una mujer te hace cuando quiere intimidad es alguna variación de qué es lo que más te gusta de mí. Puede venir en distintas formas. ¿Por qué estás conmigo? ¿Qué fue lo primero que te gustó de mí? ¿Qué me hace diferente? ¿Te gustó más ahora o cuando nos conocimos? Todas son variaciones de lo mismo, todas buscan lo mismo. Y lo que buscan no es un cumplido, es algo mucho más sofisticado. Voy a explicar esto con cuidado porque aquí es donde la mayoría de los hombres cometen un error fatal. Cuando un hombre escucha qué es lo que más te gusta de mí, su instinto es responder con algo físico. Me gustan tus ojos, tienes un cuerpo increíble, tu sonrisa. Y claro, esas respuestas no están mal, no van a causar un conflicto, pero si ella te hizo esa pregunta como invitación a la intimidad, una respuesta puramente física, le dice algo que no quieres comunicar, le dice que la valoras por su exterior. Y para una mujer que está abriendo la puerta de la intimidad, eso se siente como si le dijeras, me gustas, pero no te conozco. Realmente la doctora Esther Perel, psicoterapeuta belga y una de las voces más respetadas en el mundo de las relaciones modernas, explica esto con una precisión brillante. Resoplido. Ella dice que el deseo femenino se sostiene sobre un pilar que la mayoría de la gente ignora. La sensación de ser vista, no mirada a vista, hay una diferencia enorme. Y cuando una mujer pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de mí?, está preguntando, ¿me ves? ¿Ves quién soy realmente o solo ves lo que proyecto? Un estudio de la Universidad de Rochester, publicado en Personality and Social Psychology Bulletin en 2021, encontró que la variable más fuerte asociada con la satisfacción sexual femenina en relaciones de largo plazo no era la frecuencia ni la técnica, era lo que ellos llamaron Perceived Partner Responsiveness, la percepción de que la pareja responde a sus necesidades emocionales más internas. Y esa percepción se construye en gran parte en momentos como este, en cómo respondes cuando ella te pregunta qué te gusta de ella. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Te lo pongo con un ejemplo concreto. Ella te pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de mí? La respuesta promedio es todo, y esa es probablemente la peor respuesta posible, porque todo significa nada. Es un atajo perezoso que le comunica que no has pensado en ello, que no la has. Es un atajo perezoso que le comunica que no has pensado en ello, que no la has observado con atención, que no te has tomado el tiempo de identificar que la hace única. Ahora compara eso con algo así. Me gusta cómo te enojas cuando alguien es injusto con otra persona, aunque no la conozcas. Me gusta esa arruga que se te forma aquí cuando estás concentrada leyendo algo.
Me gusta que siempre te acuerdas de preguntarme cómo me fue, aunque tú hayas tenido un día horrible. ¿Sientes la diferencia? La primera respuesta cierra la conversación. La segunda abre un universo. La primera es un muro. La segunda es una ventana. Y cuando una mujer se siente vista así, cuando siente que la persona frente a ella ha memorizado sus detalles, sus gestos, sus contradicciones, algo se activa en ella que no puede fingir ni forzar. La neuropsicóloga Luan Bree Sanding, autora de The Female Brain, explica que el cerebro femenino tiene un área dedicada a la lectura emocional, que es las respuestas emocionales con una profundidad que a veces los hombres no comprenden. Resoplido. Cuando tú respondes algo genérico, nosotras no solo escuchamos las palabras, escuchamos lo que falta, escuchamos el vacío detrás del todo o del me gustas mucho. Resoplido. Y ese vacío se siente como distancia. Pero cuando respondes con especificidad, con detalles que demuestran observación y memoria emocional, nuestro cerebro interpreta eso como seguridad, como hogar. Y la intimidad, la verdadera intimidad, solo ocurre cuando hay sensación de hogar. Hay otro matiz importante aquí. Cuando ella te hace esta pregunta y tú respondes bien, algo cambia en la dinámica física de forma casi inmediata. Su cuerpo se relaja literalmente, la tensión muscular disminuye, la respiración se hace más lenta, el contacto visual se prolonga. Estos son indicadores fisiológicos de apertura que la doctora Sue Johnson ha documentado extensamente en su práctica clínica. El cuerpo de una mujer refleja su estado fleja documentado extensamente en su práctica clínica. El cuerpo de una mujer refleja su estado emocional con una fidelidad asombrosa. Si ella se siente emocionalmente segura, su cuerpo lo comunica antes que sus palabras. Y aquí está la conexión entre las dos preguntas. La primera, ¿qué estás pensando? Abre el canal de comunicación. Verifica que la conexión emocional está activa. La segunda, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Profundiza esa conexión hasta el punto donde la intimidad se vuelve una consecuencia natural. No una negociación, no un evento separado, una extensión de la conversación. Cuando ambas preguntas aparecen en la misma conversación o incluso en el mismo periodo de tiempo, resoplido, eso no es coincidencia, es una secuencia, es un protocolo emocional que el cerebro femenino ejecuta de forma casi inconsciente. Primero verifica seguridad general, luego verifica reconocimiento personal. Si ambos filtros se pasan, la puerta se abre. Ahora que conoces las dos, no uses este conocimiento para manipular. No conviertas esto en una técnica. El momento en que memorizas respuestas prefabricadas para soltar cuando ella hace estas preguntas, pierdes todo el poder de la autenticidad. Y las mujeres detectamos la falta de autenticidad con una precisión quirúrgica. No es intuición mística, es que nuestro cerebro está literalmente construido para leer microexpresiones, inconsistencias en el tono de voz y desajustes entre las palabras y el lenguaje corporal. El doctor Paul Ekman, el investigador de microexpresiones más reconocido del mundo, confirmó que las mujeres superan consistentemente a los hombres en la lectura de señales emocionales no verbales. Entonces, si intentas dar una respuesta perfecta que no sientes, ella lo va a notar. Tal vez no conscientemente, tal vez no pueda articular qué es lo que se siente mal, pero algo en su interior se va a contraer y esa contracción cierra la puerta que tú estabas intentando abrir. Contraer y esa contracción cierra la puerta que tú estabas intentando abrir. Lo que sí puedes hacer es algo mucho más valioso que memorizar respuestas. Puedes practicar la observación genuina. Empieza a notar los detalles de las personas que te importan, no solo cómo se ven, sino cómo se comportan. ¿Qué hace reír de verdad? ¿No por cortesía? ¿Qué preocupa a las 3 de la mañana? ¿Qué las hace sentir orgullosas de sí mismas? Cuando acumulas esa información no como datos, sino como conexión real, las respuestas correctas salen solas porque ya no son respuestas, son verdades.
Y la otra cosa que nunca deberías hacer es ridiculizar estas preguntas. Nunca respondas con un otra vez con eso o un porque siempre preguntas lo mismo. Cada vez que desestimas la pregunta, no solo rechazas la invitación a la conexión, le estás enseñando a ella que abrirse contigo tiene un costo y eventualmente dejará de intentarlo, no con un anuncio dramático, simplemente en silencio. Silencio es mucho más peligroso que cualquier pelea. Entonces, vamos a resumir esto con claridad. Las dos preguntas son, ¿qué estás pensando y qué es lo que más te gusta de mí? La primera abre el canal, la segunda lo profundiza. Juntas forman una secuencia que el cerebro femenino utiliza para evaluar si la intimidad emocional y física es segura con esa persona. No son preguntas casuales, son invitaciones disfrazadas y la forma en que respondas a ellas puede ser la diferencia entre una relación que crece y una relación que se apaga en silencio. Y ahora viene algo que necesito que entiendas. Si esta información te resultó valiosa, si cambia aunque sea un poco la forma en que escuchas a la persona que tienes al lado, entonces ya cumplí mi parte. Tu parte es simple. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. No por mí, no por los números del canal, sino porque en algún lugar hay un hombre que esta noche va a recibir una de estas dos preguntas, y dependiendo de hombre que esta noche va a recibir una de estas dos preguntas, y dependiendo de si vio este video o no, esa noche puede ser el comienzo de algo hermoso o el principio del final. Tú decides si le das esa oportunidad o no. Y hablando de entender lo que una mujer realmente siente, hay algo que necesitas saber porque a veces ella no te hace estas preguntas. Resoplido. A veces, en lugar de acercarse, se muestra distante, fría, como si no le importaras. Resoplido. Y la mayoría de los hombres interpretan eso como desinterés, pero la realidad es completamente diferente y está respaldada por investigación que te va a dejar sin palabras. En el video que aparece en pantalla ahora mismo, cuando ella se muestra distante y fría, aquí tienes la prueba de que no deja de pensar en ti. Te explico exactamente qué está pasando en su mente cuando actúa así y por qué esa frialdad es paradójicamente una de las señales más fuertes de que no puedes sacarte de su cabeza. Si no ves ese haz clic, ahora te veo ahí. Ya, ya.